el haz o la lente condensadora 2 resulta, ¿sí?, que es de este tamaño, pero cuando atraviesa la condensadora 3 lo junta mucho más y lo enfoca en el plano focal de esta lente, el haz. Y si lo enfoca en el plano focal, de aquí sale paralelo. ¿Sí? Este es el plano focal de esta lente y luego sale paralelo, y entonces aquí el haz llega más de ahí, por eso dice Nanobin Electron Diffraction. ¿Sí? Estos diagramas están basados en las lentes convergentes que nosotros conocemos normalmente. ¿Por qué esta apertura, o sea, esta configuración? Esta configuración empezó más o menos por los años 2000, por los años 90, en la que pues se tenía la necesidad de estudiar nanomateriales, nanopartículas, y hacer inclusive patrón de difracción de nanopartículas. Entonces, normalmente los microscopios tenían una condensadora 1, condensadora 2. Entonces la necesidad de una condensadora 3. Y aquí todavía esta configuración llega, esta, ¿no?, funciona como una condensadora, pero con la lente en el plano focal posterior, anterior mejor dicho, para que salga paralelo. ¿Por qué se necesita nanobin? Si ustedes se dan cuenta, aquí a la muestra el haz llega paralelo. Aquí está la muestra, el haz llega también paralelo en ambos casos. Entonces este te genera un patrón de difracción para estudiar la estructura del material, la estructura cristalina. Esta es una muestra grande, pero si la muestra es chiquita, este haz tiene que ser más pequeño, de ahí, más chiquito, en diámetro. Por eso esa configuración, para estudiar partícula por partícula. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna cosa que hay que aclarar? Sí, eso cuando dice muestra grande se refiere al área o al espesor. Al área de la muestra, sí. Que está conformado por varios cristales. Que la muestra, el área son micras. Ah, Micras. Y ahí el mismo. Aquí esta muestra puede ser 3 nanómetros. ¿3 por 3 se refiere? 5 nanómetros. ¿Se refiere al área? ¿3 por 3 sería? El área a la que va a pegar la muestra. Ah, ya. 3, claro, 3 por Porque 3. son nanopartículas. Las nanopartículas, por lo menos menores a 100 nanómetros. Se consideran las partículas nanométricas. O sea, este diámetro, por lo menos, tiene que ser 100 nanómetros o menor. Ah, ya. Entonces, esos proyectos de investigación en nanopartículas generaron que se hiciera en esta configuración. Y mucha gente, cuando tienen proyectos de investigación, esos grants que promueven financiamiento, piden el microscopio como lo quieren para compañías y lo hacen. ¿Sí? ¿Hay preguntas? En el tercero, profesor, en el CD. En el tercero también la muestra puede ser pequeñito, en esta dices, ¿no? Sí. El área de iluminación aquí es en una punta, ¿no?, porque el haz es único, pequeñito. Pero interpretar estos patrones de difracción son un poco más difíciles, porque son discos. Y para que genere este haz con Bin Electron Diffraction, esta muestra tiene que ser un poquito gruesa. ¿Sí? Si no me preguntan, no lo aclaro. Por eso tienen que preguntar todo lo que ustedes quieran. Entonces, la señal, si esta partícula es pequeñita, esta señal es muy baja, no es muy detectable. En cambio aquí, la señal va a ser mayor porque a todo el haz de electrones lo estás concentrando ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense, por encima de la muestra, todo este sistema en el microscopio de transmisión, ¿cómo se llama? Sistema de iluminación. ¿Ve? Sistema de iluminación, por la parte de encima del microscopio. ¿Cómo se configura? ¿Cómo queremos que llegue el haz de electrones sobre la muestra?
Y así hay diferentes configuraciones, estos son los básicos, fundamentales. Nos vamos a ver unos resultados que se obtuvieron hace un rato con la Nanobin Electron Diffraction, un microscopio que tiene 3 lentes condensadoras. Pero vean, ya les había presentado esta imagen, que es del óxido de estaño, que se sintetiza cambiando el pH. ¿Sí? Cambiando el pH, mira, desde nanopartículas hasta partículas alargadas. De manera que esta imagen es de microscopía. ¿Eso? ¿De transmisión? STEM. No, SEM. 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 Sí, SEM. SEM. ¿Qué electrón? ¿Con qué electrones? ¿Qué es lo que es? Secundarios, backscattering. Ahí dice. No, es secundario. ¿Sí? Claro. Y aquí, esta columna son microscopía electrónica de transmisión. Sí. ¿Y esta? Ese es Claro, ¿y esta? campo oscuro. Ah, no, es ¿Campo oscuro? Z, no, es. ¿No? Se confunde, ¿no? Sí. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ya es bastante intenso, es muy clarito, entonces es Z-contrast. ¿Sí? Eso quiere decir que esto ha sido obtenido en el modo STEM. Sí, No ha sido en el modo transmisión con gas paralelo. El modo STEM en scanning. barrido, ¿no? Barrido. Porque ahí está. trabaja, en esa modalidad trabaja el High Angle Annular Dark Field, ¿no? El Z-contrast, porque está barriendo punto por punto y construye esta imagen. Entonces, este Z-contrast para poder resaltar todos estos extremos, muy bien, las puntas. Pero fíjense aquí, el SEM no podemos resolver, y aquí sí. Si esta escala es 20 nanómetros, la mitad 10. ¿No? Entonces estas nanopartículas son menores a 10 nanómetros. Bajo esas condiciones que se sintetiza y bueno, se reporta. Esta es una imagen de una publicación que se hace. De manera que muestras claramente cómo están las partículas y aquí todavía faltan sus patrones de difracción. Si lo quieren. No son. ¿Sí? ¿Preguntan? ¿No son esas de allá, los patrones? Es un patrón de difracción de rayos X. Ah, ya. El otro, Difracción de rayos. Aquí falta la difracción la de difracción de electrones. electrones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así se va componiendo, se van usando diferentes. Entonces, acuérdense esta configuración del Nanobin Electron Diffraction. Esto es en modo transmisión. O sea, ahorita me estoy yendo a STEM, TEM, SEM, Nanobin, así lo estoy llevando por aquí para allá. Para que tienen que. Para emborracharlos un poco más. Para que ustedes puedan identificar. Entonces, esto trabaja en modo transmisión, fíjense. ¿No? En modo transmisión. Y este trabaja en modo STEM. Generalmente, cuando va a trabajar el microscopio en modo STEM, el haz es único. ¿Sí? Es igual que el microscopio de barrido, el haz es único. Y va a escanear. Y los detectores están abajo. ¿Okay? Entonces, fíjense, este es un equipo interesante. Es un Hitachi 3300 y este es el número 1 de la fábrica Hitachi que lo hicieron para nanopartículas, para mí, ¿sí? Que es un National Institute for Nanotechnology, ¿sí? Resulta de que aquí está el autor Egerton, que es uno de los que ha estudiado muchísimo acerca de la espectroscopía de energía por pérdida de energía de los electrones. En ese subgrupo, ellos pidieron este equipo que se lo hiciera Hitachi, con 3 lentes condensadoras, y de manera que está aquí, mira, el haz es esta, el haz
paralelo en esa configuración de nanobin electrodifracción. Fíjense sus intensidades. Si ustedes trazan aquí, ¿cómo es la intensidad, no? Y aquí está la intensidad. 2.5 nanómetros aproximadamente de masa. Ellos pidieron así y está la publicación en esta. Después de que ellos les han entregado este equipo, ¿no? Es para estudiar la naturaleza de cada nanopartícula, segregación de elementos, microestructura, composición elemental. Ellos, su proyecto es decir, nosotros vamos a estudiar nanopartícula por nanopartícula. Más o menos en un año y medio se retiraron. Fíjense, aquí está el portamuestra, aquí está el tipo portamuestras y aquí están las aperturas. Diferente condensadora. Acá hay otra apertura todavía. Aquí, el plano focal, este es plano imagen de la lente objetiva. Y fíjense, este todavía está enfriado con nitrógeno líquido LDS, pero probablemente ya cambió. Estos es para hacer holografía de electrones. Con holografía de electrones se estudia cómo están distribuidos los campos electromagnéticos en determinadas muestras. O sea, holografía se hace también con la luz, ¿no? Con láser, cosas así. Pero aquí se hace con electrones. Y también para hacer ese estudio. Y aquí está un espectrómetro de energía de electrones. Y mira la sillita, que tienes que aguantar trabajando horas aquí en esta sillita así tal cual, de madera, porque el fierro induce campo magnético. No puedes poner, a no ser que tiene que ser de aluminio totalmente. De plástico. Entonces, ni cojincito te ponen ahí, si no tienes que trabajar así. Para que esté despierto además. Bien, entonces con ese equipo tuvimos la oportunidad de estudiar esos nanopartículas de platino rutenio que les decía, que están distribuidos sobre los nanotubos. Este es el hueco del nanotubo, ¿no? Esta es la probabilidad, aquí están los planos y aquí están las partículas separadas, y así están las partículas. Esta es una imagen, mira, fíjense estas interferencias que aparece ahí. En la imagen pierdes un poquito cuando configuras el nanobin, ¿no? Sin embargo, es una imagen muy buena. Ahí está la escala 10 nanómetros, de las partículas son menores a 10 nanómetros. Pues en esa modalidad obtuvimos, ¿no? Y esa imagen es de él con el Hitachi, y esta imagen es como el Kion 2200 del CIMAP. Esta imagen es campo claro, y esta Campo oscuro, ¿no? Z contras. ¿Cómo lo distingue? Los planos cristalinos se ven mucho mejor. Este es a 300 kilovoltios y este es a 200 kilovoltios. Se ve muy bien, pero el negocio era resolver si esto era platino rutenio, esas partículas. ¿Cómo lo Y aquí distingue? tú puedes medir distancias interplanares, no puedes resolver si está platino rutenio. Además, la densidad de las de electrones que le has puesto aquí es bastante y probablemente esté tergiversando también. Este es un Z contras, mira, estos planos no se ven. Esos planos se forman con haces transmitidos y aquí solamente la huella de las nanopartículas, porque es pesado, platino. Entonces, se puede hacer una buena estadística de los tamaños de partículas, 3.7 más o menos 0.4 nanómetros de diámetro, con esta imagen, con esa otra también. Se puede hacer difracción de electrones. Pero como no tenemos nanobin, ¿no? Difracción de rayos X primero. Entonces, difracción de rayos X, estos picos son del carbón y estos son del platino. Eso era el problema de resolver. ¿Qué pasa con el rutenio?
se incorporó como en los planos cristalinos del platino. Dentro, ¿no? Por eso nos da difracción de rayos X así, que lleva alta estadística. Entonces, pero la pregunta era, ¿cómo resolvemos rutenio? Le han puesto rutenio en la síntesis y todo. Y en EDS te sale rutenio. Entonces, difracción de rayos X, nada. Y entonces, difracción de electrones. Difracción de electrones con el equipo 2200 a 200 kilovoltios con filtro de energía. Eso quiere decir que esta parte está filtrada, mira, no está muy intensa. Y bien bonito se forman estos dos anillos que son de estos planos cristalinos de nanotubo de carbón. Esta y esta. Dos puntitos. Y estos anillitos pertenecen a esta y que creo que a esta. Este pico, estos dos picos. Más no hay. Y este es policristalino porque se agarró varios. No se puede agarrar uno por uno. No, no. Tiene que ser varios. ¿Sí? Entonces fíjense, diferentes técnicas y hasta ahí decimos, estos indexan para platino, partículas de platino. La pregunta es el rutenio. Entonces, pues ahí está, es nanobin, pero con el omega filter, pero no se puede agarrar un área grande, un área chica de partículas. Esto es en el modo nanobin que también tiene este equipo. Pero el haz no es muy delgadito. Entonces, seguimos con las imágenes, ahí está, otra vez Z contras, igual se puede obtener alta resolución, buscamos por la parte de alta resolución cómo resolver. Inclusive, fíjense, agarramos este pedacito y procesamos, filtramos y las intensidades, ¿no? Cambia un poquito, cosas así, pero no se puede resolver la presencia de platino. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen ahí ustedes? Tienen ese problema, o sea, ese tipo de problemas existen en investigación. Platino aparece, ¿no? Por difracción de rayos X apareció, por difracción de electrones apareció. Sí. Y si mides esas distancias de platino, ese platino está. Entonces, rutenio. ¿Cómo resuelves el rutenio? Aumento concentración. ¿Qué harían ustedes? Otra área depende de la muestra, imagino otra área de imagen. De repente el rutenio está en otra área, me imagino. Tienes toda esa área, mira, para estudiar. Este es un nanotubo, un pedacito de nanotubo a baja magnificación, pues cualquier cantidad es un triperío. Pero un nanotubo es cualquier cantidad. Puedes buscar ahí en diferentes lugares, pues así. Entonces, ese es así se presentan los problemas. Uno tiene que ir buscando cómo vas a ir resolviendo, cómo vas a resolver. ¿Sí? O sea, hasta ahí se llegó un buen rato y ellos seguían trabajando y resulta que estas partículas es bueno para celdas de combustible. ¿De qué? ¿De hidrógeno? ¿No? Celdas de combustible. ¿Sí? Entonces, resulta que ahora, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el NIN, esa es imagen del Hitachi 300 kilovoltios. ¿Sí? En diferentes partes se puede tomar esas imágenes. Entonces vamos viendo esta partícula 2 y esta partícula 3 que están un poco separaditos. Como el haz, ¿cuánto era el diámetro del haz? Del Hitachi 300. 3 nanómetros, dijo. 2.5 nanómetros. Ah, bueno, 2.5. Entonces, estos 3.5 nanómetros, las partículas. Entonces le das en el centro con ese haz y teóricamente te dice que tiene que haber patrones de difracción. Se ve cristalino, aparecen los planos cristalinos, ¿no? Entonces, pues sí,
Ahí está. Efectivamente, cuando se hace el patrón de difracción de la 2, este es su patrón de difracción. Sin quitar los anillos, o sea, quitando los anillos, estas rayitas y todo. Esas rayitas, todo eso es la parte de la indexación ya. Y fíjense, también aquí están los planos del nanotubo, ¿ve? Aquí están. Y aquí está el patrón de difracción de los nanotubos de carbón. Estos dos puntitos. Entonces, por anillos, mira, ve, este punto está en el anillo interior y este otro está en exterior. Entonces, se tuvo que hacer así y luego se tuvo que indexar esa partícula, ¿no? Que es en busca del platino, del rutenio. Y resulta que también hay que simular, ¿no? Este es simular el patrón de difracción con Carine, que es un software. Entonces se simuló y de alguna manera coincidió con esta forma más o menos. Entonces ayudó la simulada también para interpretar. Y finalmente entonces esta partícula resultó ser óxido de rutenio. Entonces, ¿qué le puedes decir a los que están Óxido de estudiando? rutenio. Y ahí encontraste una partícula que es óxido de rutenio, pero ellos tienen platino rutenio. ¿Qué le dices? ¿Que compare? ¿Que compare? Esa interpretación tú le dices así y ellos tendrán que interpretar, ¿no? Ese grupo tiene que interpretar. ¿Qué le está pasando a su rutenio? Ellos quieren partículas, nanopartículas platino rutenio en cada uno. Si encuentras, ¿no? Puede ser cambio de atmósfera, pero tampoco no quieren rutenio solito, platino como partícula. Quieren platino, rutenio, los dos pegaditos, metálicos. Entonces, primeramente se le está oxidando. Sí. Hay óxido de rutenio, se les está segregando. La forma de agregar platino, rutenio, tiene que modificar a fuerza, porque hay un óxido. Vamos a seguir tomando más patrones de difracción y vamos a seguir indexando a ver qué pasa. Entonces, ahí está. Los anillos, ¿no?, pertenecen a la fase tetragonal del óxido de rutenio y los ángulos más o menos simulados pertenecen al óxido de rutenio tampoco. No es exacto. ¿Qué pasa? Que estos ángulos, este ángulo, para la indexación hay que medir los ángulos. Esos ángulos, cuando tú simulas todos esos patrones, estos ángulos tienen un determinado valor. Aquí no coincide exactamente. ¿Y eso cómo interpretas? Son cercanos, bastante cercanos. Un grado, 1.5 grados cambia. Lo que pasa, bueno, interpretamos, a ver, no sé si están de acuerdo ustedes, de manera que las partículas, al estar tan pequeñitas, resulta de que pues un poco se apachurran, algo así. O los átomos que están en la parte exterior de las partículas, pues se acomodan de una manera un poco diferente. No nos gusta, no tenemos algo para soportar, pero pues después de tantas indexadas, búsqueda de cómo indexar ese patrón de difracción, pues ese se aproxima bastante. Pero también igual hay que decir, así tal cual, ¿no?, que los ángulos se aproximan, o sea, lo que sale tienes que publicar. Si quieres te lo van a aceptar, si no, no. Pero hay que decirle la verdad, cómo lo estás interpretando. No puedes decir, no, es así, sí coincide, no. Se aproximan. Igual, así tal cual. Es muy importante. Después, la partícula 3. Patrón de difracción de la partícula 3. Vamos para acá, ahí está, es diferente. Y mira, fíjense, aquí están los dos puntitos del tubo de carbón. Y aquí están estos puntos. Mira, este punto queda fuera de la indexación de esta malla. ¿Sí? De manera que esos otros puntos
cumplen este enmayado. Y algunos puntos coinciden, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí en ese patrón de difracción está la superposición de estas dos, ¿no?, redes recíprocas, porque estamos viendo un pedacito de la red recíproca, está superpuesto. ¿Por qué está superpuesto? Porque probablemente hay dos fases, y efectivamente, ¿no?, resulta de que aquí este enmayado pertenece al platino y este enmayado pertenece al óxido rutenio. Entonces esa partícula es platino óxido rutenio. Esa partícula. Entonces es así, ¿no? Igual de otras zonas, pero resulta que este patrón de difracción, mejor dicho, esta imagen así, se va tomando de diferentes zonas, ¿no? Así. Y resulta que, fíjense, esta partícula, mucho más grande, y aquí están las condiciones con las que se obtuvo, igual con 300 kilovoltios a 300.000, la imagen, ¿no? Entonces, el patrón de difracción, fíjense, es ese. Sigue habiendo estos dos puntos, y ahí están los anillitos, pero fíjense, ven, dos puntitos simétricos. Esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, simétricos, y aquí también. Cumplen anillos y todo. Al hacerlo como anillos, las distancias, parámetro de red, índice de Miller, resulta que cumple para platino FCC. Ah, qué interesante. Esa partícula es puro platino. Entonces encontramos partícula solito que sea óxido de rutenio, partícula que es platino, óxido de rutenio, y puro platino. Entonces está segregándose, no está uniforme sus partículas. Muy bien. Y aquí también el parámetro de red cambia un poquito, igual tal cual se tiene que reportar. Pero, ¿por qué la imagen? ¿Se acuerdan de la imagen? ¿Por qué esa imagen un poco que aquí forma un triángulo, ¿no?, que no es muy claro y todo? Y ese patrón de difracción peculiar. No es un patrón de difracción que es puro puntos, ¿no?, pero tiene simetría. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Aparte que cumple para platino, entonces dices, ¿esa partícula qué forma tendrá? En tres dimensiones, porque ahí está, es su difracción, y la imagen es en dos dimensiones. Y ese triángulo, si lo trazas más o menos, cumple 60 grados. Y resulta que con los puros puntos cumple este enmayado. Y con los círculos, fíjense, tanto el azul como el verde. Pero fíjense aquí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, o sea, tiene simetría pentagonal. Entonces, para indexar ese patrón, tiene sus cosas, ¿no? Muchas veces intentamos, hasta que en un momento dado, resulta que se puede simular este patrón de difracción. Este punto similar, intenso, fíjense aquí dos rayitas, puede cumplir con eso, dos rayitas, ¿sí? Y entonces, todo este tipo de cosas es de difracción de electrones, porque es patrón de difracción. Y entonces, pues empezamos a simular esa partícula y nos topamos con esta publicación que hacían de partículas de oro de icosaedro
y ellos tenían las posiciones atómicas para construir esta partícula, ¿no? Las coordenadas. Tú puedes construir con 1000 átomos, 2000 átomos, 5000 átomos, 10000 átomos, así, pero esa geometría de 20 caras, ¿sí? Y publicaron, había una publicación en la que publicaron que usaban la técnica de multi-slice para hacer patrón de difracción, cosas así. Eso quiere decir que ellos, ese grupo, estaba formando las partículas y hacer difracción, de acuerdo a las formas. Y ellos usaban un patrón de difracción que digo, un software libre que se llama Simulatem. Simulaba patrón de difracción, pero con esa técnica de multi-slice. Eso quiere decir que el multi-slice quiere decir que ese software, tú le das esta partícula, entonces lo rebana así, como la salchicha, o como el jamón, en laminitas, y lo que contribuye a una laminita, a la otra pasa a la otra, a la otra, a la otra, y sale el patrón de difracción, ¿no? Le pasan el control de calidad con partículas de oro, cosas así, y funciona muy bien. O sea, ese algoritmo de hacer ese tipo de simulaciones funciona muy bien. Entonces le pedimos que nos pasara el software, entonces empezamos a construir. Fíjense que este es el patrón de difracción, ¿no? Entonces empezamos a construir y empezar a hacer estos patrones de difracción. Y apareció, mira, fíjense, simular aquí un poquito. Y resulta que empezamos a girar un poquito el cristal, ¿no? Y aparece estos. Seguimos girando, ¿no? Y hasta que en uno de los ángulos se parece a nuestro patrón de difracción. Y cuando comparamos nuestro patrón de difracción, que es original esta, ¿ven? Este es el patrón de difracción original. Y aquí está, mira, este tipo de cositas, ¿ven? Mira, está intenso, intenso, dos puntitos y así. Y aquí está arco y todo eso. Entonces, cuando este cristal construido, totalmente en eje de zona, aparecen puros puntitos en el centro, mira, y aquí, un puntito. Pero a medida que vas girando un poquito, se separa. ¿Ven? Aquí está. ¿Ven? Se va separando. Entonces, hasta que en un ángulo dado, pudimos ser igual. Por supuesto que esa partícula no estaba totalmente orientada, sino que pegamos en una determinada dirección. Y quizás ese patrón de difracción, de los tantos que se tomó, fue así de chiripada, pero nos llamaba la atención ese patrón de difracción para interpretar, por los arcos y todo. Entonces, ahí está. Ese es el patrón con el que indexa. El de arriba y el de abajo, mira, son iguales. El de abajo es simulado y el de arriba es experimental. Muy bien, entonces pues ese cristal estaba orientado en esa dirección, un poquito torcido, no estaba derechito. Les cuento esto de ese trabajo, porque en algún momento ya habíamos tirado la toalla, ¿no? Pero estaban los datos. Hasta que nos topamos con ese tipo de imágenes, revisamos bibliografía. Y después retomamos el asunto. Y la indexación no fue nada fácil, ¿no? Ese software teníamos que primero aprender a correr, cómo sacar los patrones de difracción, estar todo el día dándole, hasta que cómo funciona y todo, preguntar, llamar por teléfono a los autores, decir, oye, a ver, aquí no funciona, mira, o esto, a ver, hazlo así, cosas así, y pues hasta que empezamos a dominar cómo funcionan esos softwares. Y ahí empezamos ya a jugar muy bien. Y luego, pues se logró publicar ese trabajo, ¿no? Al final. Porque era un talón de Aquiles o un reto. Era un reto indexar este patrón de difracción. Pero cuando logramos simular, era una cosa muy importante, ¿no? Porque si no era algo que tenías ahí pendiente, ¿no? Hasta que se logró. Entonces, es un icosaedro, pero platino.
la partícula esa es platino, porque cuando le hicimos análisis de ese también es platino. Entonces, porque el platino también tiene la estructura cúbica de FCC y el oro también tiene esa estructura cúbica de FCC. Entonces, por eso también se forma esa partícula. Así cristalizó en la síntesis sobre el nanotubo de carbón, pero es una partícula chiquita. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se presentan los trabajos. Los que estaban investigando platino rutenio, pues en este negocio ya no le entraron, porque pues, a ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es: queremos platino rutenio, modificaron su sistema y pues probablemente encontraron platino rutenio para su aplicación de catálisis, pero a nosotros nos interesaba cómo resolver ese problema desde el punto de vista de microscopía, interpretar la imagen. ¿Sí? Entonces es así. Ok, ahora, fíjense, es una cosa muy interesante. Hay muchas variantes en microscopía. Hemos visto imágenes, hemos visto patrón de difracción. Ahorita les estoy mostrando el nanobeam, electron diffraction, el modo de transmisión. Ahora, hay una metodología. Fíjense, cuando le haces incidir en el modo STEM, Scaling Transmission Electron Microscope, ahí está la muestra, píxel por píxel, simultáneamente se forman las señales. Entonces, simultáneamente pueden registrar imagen, el campo claro, imagen Z contrast, pueden registrar los electrones que han perdido energía del espectro simultáneamente. Simultáneamente pueden medir el EDS. O sea, pidieron la configuración del microscopio para que puedan hacer, y trabajas simultáneamente para que tú puedas estar haciendo EDS, estar registrando patrones de difracción, el espectro de pérdida de energía. Y este Gatan es una compañía que vende cámaras para registrar, tomar las imágenes y todo, ¿no? Entonces, se llama ese Digital Microscope multimodal. Es un software que ellos desarrollan y pues se puede registrar simultáneamente todas esas señales. Ese método lo llaman 4D STEM, en 4 dimensiones STEM, así lo bautizaron. Mira, vamos a entrar a esa página.